Cada semana, una sola línea de producción puede fabricar 1,5 millones de barras de pan de molde. Cada una pasa por hornos de 260 grados, por cuchillas que giran a velocidades industriales y por procesos tan precisos que un solo gramo de más puede arruinar miles de piezas. El pan de molde parece simple, cotidiano, casi invisible en nuestra mesa. Pero detrás de cada rebanada hay toneladas de materia prima y maquinaria trabajando sin descanso. ¿Cómo se consigue que millones de barras salgan exactamente iguales? ¿Qué ocurre realmente dentro de una fábrica de pan industrial? Hoy, en Forja Mecánica, entramos al interior de una planta de producción para descubrir cómo se fabrica el pan de molde. El pan es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Se cree que sus primeras formas aparecieron hace más de 5.000 años, cuando el ser humano descubrió que una mezcla de harina y agua podía transformarse mediante fermentación y calor. Y aunque la tecnología ha cambiado radicalmente, la base sigue siendo la misma. Todo comienza con el trigo. Antes de convertirse en harina, este grano pasa por un proceso industrial extremadamente controlado. Tras la cosecha, el trigo se limpia para eliminar polvo, piedras e impurezas y se almacena en grandes silos, depósitos verticales donde se almacena el grano. Desde allí, inicia un recorrido a través de una red de tuberías que puede superar los 10 kilómetros, conduciéndolo hasta la zona de molienda. Antes de molerse, el trigo se remoja en agua durante hasta 24 horas. Este paso ablanda la cáscara exterior y permite que el grano se fracture de forma controlada. Luego entra en contacto con los protagonistas de esta fase, los rodillos de acero. Estos cilindros giran con enorme precisión, abriendo el grano poco a poco. Tras cada pasada, el material se tamiza. Las partículas más gruesas se separan y vuelven a los rodillos, repitiendo el proceso hasta liberar la máxima cantidad de harina posible. Nada se desperdicia. El resultado final es un polvo extremadamente fino, listo para convertirse en pan. Pero este polvo esconde un peligro invisible. La harina es tan fina que puede flotar en el aire. Y en un espacio cerrado, esa suspensión crea un ambiente altamente explosivo. Basta una chispa eléctrica para provocar una detonación. Por eso, los molinos industriales aplican medidas de seguridad extremas. Toda la maquinaria está conectada a tierra para evitar electricidad estática, y los camiones cisterna que transportan la harina también se conectan antes de cada carga. Además, potentes sistemas de ventilación impiden que el polvo se acumule, reduciendo así el riesgo de explosión. ¿Quién diría que uno de los ingredientes más básicos del pan es también uno de los más peligrosos en la industria alimentaria? Una vez molida y tamizada, la harina se transporta en camiones cisterna herméticos hasta la panadería, donde no hay sacos ni manipulación manual. Todo fluye por tuberías cerradas hasta enormes silos. Una panadería industrial de esta magnitud puede recibir cerca de 1.000 toneladas de harina cada semana. Desde los silos, la harina se dirige al corazón de la línea de producción, la amasadora industrial. En esta fase, la precisión lo es todo. Cada ingrediente se pesa con exactitud antes de entrar en la mezcla. Los ingredientes principales son harina, agua, levadura, sal, azúcar, aceite y vinagre, además de pequeñas cantidades de grasa y conservantes. Estos últimos cumplen una función clave: prolongar la vida útil del pan y frenar el crecimiento de bacterias. Para un solo amasado se utilizan 600 kilos de harina. Las cuchillas de la amasadora giran a 360 revoluciones por minuto, trabajando la mezcla durante 8 minutos. La máquina no solo mezcla, también desarrolla la estructura interna de la masa. Al terminar, el resultado es una masa elástica, homogénea y pegajosa que pesa 1 tonelada. Con ella se podrán producir unas 600 bolsas de pan de molde. Pero todavía no es pan. Ahora comienza la fase donde la masa se multiplica. La masa se vacía en grandes contenedores y pasa a una máquina divisora. A través de un pequeño orificio, la masa es expulsada hacia abajo, donde brazos mecánicos la cortan en porciones idénticas. Cada porción se convertirá en una hogaza, el trozo de masa que luego se convertirá en pan. Las cuchillas trabajan a un ritmo impresionante.
192 bolas de masa por minuto, cada una enharinada ligeramente al mismo tiempo para que no se pegue durante el transporte y el conformado. A continuación, la masa entra en el moldeador. Aquí se pliega, se estira y se enrolla hasta adquirir la forma exacta. La máquina produce 3 piezas por segundo, más de 11.500 por hora, todas con el mismo peso y tamaño. ¿Te imaginas el caos que se produciría si una sola pieza no encajara en este ritmo continuo? Las piezas de masa caen dentro de moldes metálicos rectangulares, responsables de darle al pan su forma característica. Estos moldes no solo dan forma, sino que también controlan cómo crecerá la masa durante la fermentación. Luego, los moldes entran en cámaras de fermentación, donde la temperatura ronda los 45 grados centígrados. Aquí, la levadura comienza a trabajar. Al alimentarse de los azúcares de la harina, libera dióxido de carbono y forma pequeñas burbujas de gas que llenan la masa y permiten que crezca de manera uniforme. Este proceso dura alrededor de 50 minutos, tiempo durante el cual se define la textura final del pan. Demasiada fermentación y la masa colapsará en el horno. Muy poca, y el pan quedará denso y pesado. Sensores y operarios supervisan cada bandeja. No hay margen de error. Cuando la masa ha alcanzado el punto exacto, los moldes avanzan hacia el horno industrial. Este horno mide 39 metros de largo, más que una pista de tenis, y trabaja a 260 grados centígrados. Durante 20 minutos, el calor transforma la masa en pan. El gas atrapado en el interior se expande, las proteínas se coagulan, los almidones se gelatinizan y la corteza comienza a formarse. Al salir, las barras presentan un tono dorado uniforme, pero aún no pueden cortarse. Las barras recién horneadas se extraen automáticamente de los moldes y viajan hacia enormes torres de enfriamiento. Allí circulan lentamente durante 2 horas, perdiendo humedad y temperatura de forma controlada. Este paso es crítico. El pan se vuelve más denso y compacto, manteniendo su forma rectangular. Si se enfriara demasiado rápido, perdería esponjosidad, y si quedara húmedo, aparecería moho. Cada minuto está calculado con precisión. Una vez enfriado, el pan llega a la cortadora. Cuchillas de acero de 2 metros de ancho cortan 65 barras por minuto, cada una en 20 rebanadas perfectamente iguales. Para mantener la precisión, las cuchillas se reemplazan cada 2 semanas. Después, el pan se embolsa automáticamente y las bolsas se sellan para evitar la entrada de aire y prolongar la frescura. Desde la mezcla inicial hasta el envasado final han pasado 5 horas y media. 5 horas y media para transformar trigo en millones de rebanadas idénticas. Impresionante. Detrás de cada barra de pan de molde hay toneladas de harina, rodillos de acero, amasadoras gigantes, fermentadores controlados y hornos de casi 40 metros trabajando sin descanso. La próxima vez que te comas una rebanada de pan, detente un segundo. Observa su forma, su textura, su uniformidad. ¿Te habías imaginado todo lo que ocurre antes de que llegue a tu mesa? ¿Qué has aprendido hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.